Y bueno amigos, a continuación vamos a resolver una ecuación diferencial ahora desde otro punto de vista totalmente diferente. Vamos a ver que primero tenemos que aprender a identificar cuándo es este método y cuándo no es este método. Lo primero que vamos a observar es que en esta ecuación diferencial nosotros no podemos separar las variables porque si observamos en este paréntesis resulta que dice x a la 3 más y a la 3. Aquí no podemos sacar a factor común la x porque no se repite. No podemos sacar a factor común la y porque tampoco se repite. Y bueno, ni hablar de este otro término. En este término incluso no se puede hablar ni siquiera de factor común porque no hay sumas y no hay restas. Recuerden que la factorización por cualquier método lo que busca es convertir sumas y restas en multiplicaciones y en este caso ni siquiera hay sumas y ni siquiera hay restas. Lo cual quiere decir que tenemos que buscar algún otro método que no sea el de separar variables. Entonces, a una pregunta que casi siempre va a surgir es: pero, profe, ¿cómo hacemos para saber si es por separación de variables o si es por este método nuevo que estamos aprendiendo? Bueno, jóvenes, resulta que la única forma es ir probando uno por uno. En el mundo de las ecuaciones diferenciales no queda otra, no hay manera, no hay truco, no hay nada especial. Hay que ir probando uno por uno a ver cuál funciona. Pero sí podemos descartar uno por uno antes de empezar a resolverlo. Vamos a ver a qué me refiero. En este caso, lo primero que vamos a hacer es sustituir la x por xt. Esto es muy importante. Debemos de realizar esta sustitución para poder comprobar si es este método o no. También debemos de sustituir la y por yt. Vamos a realizar la sustitución para entender qué nos dice este procedimiento, qué información nos da este procedimiento. Entonces vamos a sustituir xt y yt por la x y por la y dentro de la ecuación diferencial original. En este punto debemos entender que aquí era donde estaba la x y es por esto que ahora escribo xt. Y aquí era donde estaba la y, por eso escribo yt. Pero vean que los exponentes los mantenemos. Los exponentes del primer paréntesis era un 3 porque decía x a la 3. El exponente del segundo paréntesis también es un 3 porque en la original decía y a la 3 y así sucesivamente con el resto de la ecuación diferencial. Ahora lo que resta es recordarse un poquillo de la matemática general y para esto mi amigo Einstein lo va a hacer. En este punto vamos a recordar que existe un 1 imaginario en cada letra, entonces multiplicamos 3 por 1 y 3 por 1. Es por esto que la expresión va a quedar x a la 3, t a la 3. Luego hacemos lo mismo en este otro, 3 por 1, 3 por 1, y entonces nos queda y a la 3, t a la 3. Igual va a suceder en esta otra parte. Vamos a multiplicar este 1 y este 1 por el 2. 2 por 1 y 2 por 1 nos va a quedar específicamente y a la 2, t a la 2. Sin embargo, en este momento todavía no hemos terminado porque en esta sección debemos de multiplicar los términos del primer paréntesis por los del segundo. Recuerden que aquí no hay sumas ni restas, entonces vamos a multiplicar simplemente las que son semejantes. El primer paréntesis solamente lo volvemos a copiar. Vean que la x no tiene con qué multiplicarse, por eso simplemente la vuelvo a escribir. La t sí. t1 por t a la 2 me queda t a la 3. La y no tiene con qué multiplicarse y simplemente la volvemos a copiar. Y en este punto vamos a entender que podemos observar en el primer paréntesis que hay un factor común que es la t. Entonces, sacando a factor común la t, nos quedaría... Pero, profe, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues nada, recordemos que cuando estamos multiplicando, pues existe la posibilidad de escribirlo de la forma que yo quiera. Si quiero escribo primero la x, después la t, o si quiero escribo primero la x y después la y. Esto no es tan importante como el hecho de que la t quede elevada a la 3. Ahorita vemos por qué. Ahora apreciemos que aquí la t está multiplicando y está elevada a la 3. Y también aquí la t está multiplicando y está elevada a la 3. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Que ahora volvemos a sacar un factor común, pero ahora sí de una forma un poco más extendida. Vamos a escribir t a la 3 como factor común
Abrimos un paréntesis cuadrado para que no se confundan los redondos con los cuadrados y escribimos lo que queda dentro cuando sacamos el factor común. Aquí me va a ayudar de nuevo mi amigo. A ver, si en esta expresión nosotros sacamos a factor común t a la 3, entonces lo único que me queda es x a la 3 más y a la 3 y el de x. Igual sucede en esta otra expresión. Si sacamos a factor común el t a la 3, entonces lo que me queda es x y a la 2 de y. Y en este punto es donde podemos afirmar que esto es una ecuación diferencial homogénea. ¿Por qué es homogénea? Porque cuando saqué a factor común la t, dentro de este paréntesis me quedó la ecuación diferencial inicial. No cambió absolutamente nada. ¿Cuándo no es una ecuación diferencial homogénea? Simple. Cuando sacamos a factor común la t al final y adentro me queda la t todavía. Entonces no puede ser una ecuación diferencial homogénea porque lo que queda dentro del paréntesis no es la ecuación original. Entonces esto es como decir voy a descartar la posibilidad de que sea homogénea y entonces lo compruebo y así puedo empezar a resolver según el método que a mí me sirve. Y ya que descubrí que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea, debemos de identificar un punto muy importante. Debemos de tratar de identificar qué término es más simple dentro de la ecuación diferencial. Cuando me refiero a término estoy hablando si el dx está acompañado con algo que es más simple con el dy o viceversa. En este caso les puedo mostrar que este término es mucho más simple que el dx porque solamente tiene un par de letras multiplicándose. Definamos simple. Simple es cuando no aparecen sumas y restas. Visto de otra forma, simple quiere decir que solo hay multiplicaciones. Profe, ¿siempre va a haber uno más simple que el otro? No siempre va a haber uno más simple que el otro. Algunas veces ustedes van a tener que elegir cuál es el más simple para ustedes y probablemente les dé bastantes problemas. Sin embargo, pues aquí ya tenemos bien definido cuál es el término más simple. Y entonces, ¿para qué quiero saber cuál es el término más simple? Bueno, el término más simple me va a definir lo siguiente. Si observamos, aquí tenemos algo que se llama diferencial de y o de y, como siempre les estamos diciendo. Si en el sector más simple tenemos el de y, entonces vamos a hacer una sustitución pensando en la y. ¿Qué es sustitución, profesor? Bueno, vamos a escribir lo siguiente. Si el sector más simple es el que tiene el de y, entonces vamos a sustituir la y por xv. Lo que pasa es que si hacemos esta sustitución, entonces tenemos que derivar la y. Y la derivada de la y se resuelve de forma muy simple. Debemos de recordar la derivada de un producto, pero si quieren se lo aprenden de memoria. Escribimos x por la derivada de v, más v por la derivada de x. Entiendan, esto no es algo extraño. Es la derivada de un producto, el primero por el segundo derivado más el segundo por el primero derivado. Eso es todo. La situación es que esto lo vamos a utilizar para sustituir en toda la ecuación diferencial. Entonces la ecuación diferencial nos quedaría, notemos que en la ecuación diferencial original, aquí decía y a la 3, pero en lo que acabamos de escribir dice que y es igual a xv. Entonces, en lugar de la y, yo escribí xv elevado a la 3. También en la ecuación original, aquí decía y a la 2, pero acabamos de decir que y era igual a xv. Entonces, por eso escribo xv a la 2. Y justamente luego de esa y a la 2, en la ecuación diferencial original decía dy. Entonces, por eso aquí yo escribí x por dv más v por dx. Porque aquí habíamos afirmado que dy era igual a eso. Entonces, en lugar del dy, yo escribo ese paréntesis. Ahorita vemos por qué es necesario, porque simplemente en el anterior no podíamos separar variables, ¿verdad? Sin embargo, vamos a terminar desarrollando todo esto para darnos cuenta que al final nos va a quedar una ecuación diferencial de variables separables, pero primero hay que trabajar mucho con el álgebra. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, pues a continuación lo único que vamos a hacer es desarrollar todas las operaciones que hay en esta sección.
Y para eso de nuevo me va a ayudar mi amigo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es recordar que aquí hay un 1, entonces multiplicamos 3 por 1 y 3 por 1. Es por esto que este paréntesis nos queda x a la 3 más x a la 3, v a la 3. Hey, cuidado, noten aquí que en este paréntesis ya podemos sacar la x a factor común y esto hace que las variables empiecen a separar, lo cual es un punto muy bueno. Démosle campo a mi amigo. Ahora en esta otra parte también podemos multiplicar 2 por 1 y 2 por 1, entonces nos quedaría x por x a la 2, v a la 2. Y dejamos este paréntesis intacto. Ahora vamos a tratar de multiplicar estos términos de aquí, lo cual no es gran cosa. Lo demás queda completamente igual. Y multiplicando x a la 1 por x a la 2 nos va a quedar x a la 3. Recuerden, aquí no hay una suma, entonces simplemente bajamos v a la 2. Y lo demás queda completamente igual. Recuerden que les dije que podíamos sacar la x a factor común, pero cuidado, no hay que abalanzarse a hacer procedimientos muy comunes porque estamos en un curso de nivel superior. Así que vamos a observar en este paréntesis que dentro del paréntesis tenemos dos diferenciales diferentes. Tenemos el diferencial de v, o sea el de v, y tenemos el diferencial de x, o sea el de x. Y pues bueno, esto es un problema. Entonces, esto me indica a mí que tenemos que multiplicar lo que hay fuera del paréntesis por lo que hay dentro del paréntesis. Y entonces, de nuevo, nuestro amigo nos va a ayudar. No solo en esta parte que el profe Sterling dice hay que multiplicar, también hay que multiplicar el dx por x a la 3. Entonces nos quedaría x a la 3 dx. Luego multiplicamos el dx por este término, entonces nos quedaría. Y también vamos a multiplicar todo este término por el primero del paréntesis. Recordemos, si aquí hay un 1 imaginario, entonces cuando multiplicamos letras iguales se suman los exponentes. Y también tenemos que multiplicar este término por este término, lo cual nos quedaría, recuerden, el exponente de la v se suma con el exponente de esta v que es un 1 imaginario. Y aquí ahora sí tenemos debidamente separados los diferenciales porque si están unidos por un paréntesis se vuelve casi imposible poder resolver esto. Ahora entonces vamos a unir los diferenciales de x y los diferenciales de v, lo cual en matemática habíamos dicho que se llamaba agrupar términos semejantes. Y entonces cuando los agrupamos podemos observar que hay algo interesante. Podemos ver que este término es casi igual que este término. Cuando digo casi igual es porque uno es positivo y el otro es negativo. Recordemos que esto, si lo vemos como una resta, en realidad dice 1, porque hay uno imaginario en el frente de cada término, 1 menos 1. Y esto da 0. Eso quiere decir que estos dos términos se cancelan. Entonces la ecuación diferencial queda de la siguiente forma. Y esta es una ecuación diferencial diferente a la original que podemos resolver de una forma muy fácil. Si podemos ver, ya podemos pasar términos a diferentes lados de la igualdad y pasando a dividir o a multiplicar, pues podemos separar las variables. Para esto me va a ayudar mi amigo. Ok, lo que podemos ver es que primero escribimos x a la 3 de x igual a x a la 4, v a la 2 de v. Veamos que se escribe positivo porque si está restando pasa a sumar al otro lado de la igualdad. Ya que tenemos esto, entonces lo que sigue sería pasar x con x y v con v. En este caso lo único que podemos pasar es la x. Entonces vamos a escribir x a la 3 sobre x a la 4 por dx es igual a v a la 2 por dv. Cuidado, lo único que hicimos fue tomar esta x que estaba multiplicando y pasarla a dividir. Y aquí podemos observar que todas las variables están separadas. Sin embargo, tenemos que simplificar este término con este y entonces nos va a quedar 1 sobre x por dx es igual a v a la 2 por dv. Y bueno, realmente ahora nos quedó una ecuación diferencial de variables separables muy simple porque solamente se trata de integrar al lado izquierdo e integrar al lado derecho. Del lado izquierdo podemos observar que está sumamente simple porque dice 1 sobre x a la 1. Recordemos que de las tablas de integrales, la integral de 1 sobre x a la 1 es lo mismo que logaritmo natural de x. Y si se dan cuenta, el lado derecho es aún más simple porque es la integral de una variable elevada a un exponente.
Y mi amigo les va a recordar cómo era que se hacía. Recordemos que la integral de una variable elevada a un exponente se resuelve simplemente escribiendo la misma variable y sumándole 1 al exponente. Pero cuidado, ese mismo resultado tiene que quedar en el denominador. Y recordemos que cuando integramos siempre tenemos que escribir más c al final, pero ahora ya sabemos quién va a ser ese c si tenemos un problema de valores iniciales. Si no, pues entonces simplemente es c. Recordemos que 2 más 1 es 3 y que 2 más 1 es 3. Entonces, el resultado de esta integral sería v a la 3 sobre 3 más c. Y entonces, ya que tenemos esto, podríamos cometer el pecado de creer que ya terminamos y realmente no, porque la ecuación diferencial original no venía en términos de v, venía en términos de x y en términos de y. Es por esto que debemos de recordarnos que habíamos afirmado que y era igual a xv, pero resulta que en la solución que yo obtuve no hay ninguna y. Entonces, ¿de qué me sirve saber esto? Bueno, resulta que si aplicamos un poco de la teoría de ecuaciones básicas, entonces podemos despejar la v. Para esto, de nuevo, les va a ayudar mi amigo. Ok, recordemos que si dice x por v, entonces como la x está multiplicando, yo la puedo pasar a dividir y esto me va a quedar y sobre x es igual a v. Y bueno, por este motivo, entonces podemos sustituir la v por y sobre x. Entonces la solución me va a quedar de la siguiente forma. Ok, solo recuerden que aquí decía v a la 3, pero nosotros aquí estamos afirmando que la v es igual a y sobre x, y es por esto que aquí yo escribo y sobre x elevado a la 3. Elevado a la 3 porque la v estaba elevada a la 3. Y ahora mi amigo se va a encargar de explicarles el desarrollo algebraico que debe tener esto, que es un desarrollo de matemática general. No es ni de cálculo 1, es de matemática general. Pues bueno, recordemos que y sobre x elevado a la 3 es lo mismo que decir y a la 3 sobre x a la 3. Simplemente lo que se hace es que cada término tiene un 1 en el exponente y se multiplica el de afuera por los exponentes de adentro. Siempre que tenemos esto, hay que hacer esto. Sin embargo, en esa expresión tenemos y a la 3 sobre x a la 3, todo sobre 3. Y recordemos que debajo de este 3 tenemos un 1 imaginario. Eso quiere decir que en esta expresión podemos realizar extremos y medios. Si recordamos que es extremos y medios, sería y a la 3 por 1, lo cual me da resultado y a la 3. Y también tenemos que multiplicar x a la 3 por 3, y eso nos quedaría 3x a la 3. Entonces podemos sustituir esta fracción por esta fracción. Y pues bueno, aquí prácticamente ya encontramos la solución de la ecuación diferencial. Lo que pasa es que la solución de una ecuación diferencial hay que tratar de que se despeje en todo momento. Y el despeje, si me permiten, en esta ecuación diferencial es realmente simple. Vamos a dejarle a nuestro amigo que haga letras con letras, números con números, aunque aquí debería de ser x con x, y con y. Bueno, aquí lo primero que vamos a recordar es que tenemos que escribir logaritmo natural de x menos c es igual a y a la 3 sobre 3x a la 3. Vamos a entender que este c está sumando, entonces pasa a restar. Luego vemos que 3x a la 3 está dividiendo a y a la 3. Recuerden que tenemos que dejar x con x y con y. Entonces voy a tomar ese 3x a la 3 y lo paso a multiplicar a este otro lado de la igualdad. Pero vean que tengo que abrir un paréntesis porque resulta que lo que está del otro lado de la igualdad es una resta. Cada vez que yo paso un término a multiplicar al otro lado de la igualdad y del otro lado de la igualdad hay una resta, nosotros debemos de escribir un paréntesis que cubra toda la resta. Y entonces ahora solamente multiplicamos este término por todo lo que hay dentro del paréntesis. Aunque aquí tenemos un secreto pequeño. Si nosotros recordamos, en algún momento del curso hemos mencionado que escribir c o escribir logaritmo natural de C1 es completamente lo mismo. Entonces podemos escribir la solución de la siguiente forma. Claro, y de esta manera, dentro del paréntesis tenemos una resta de dos logaritmos. Si nos recordamos de las propiedades de los logaritmos, podemos afirmar que esto quedaría logaritmo natural de x sobre C1. Y si nos estamos preguntando por qué hicimos esto, es que, bueno, podemos simplificar un poco el trabajo haciendo lo siguiente. Ahora vamos a sacar raíz cúbica porque la y está elevada a la 3. No podemos afirmar que la y está despejada si todavía tiene un exponente. Entonces, para quitarle el exponente vamos a sacar raíz cúbica. ¿Por qué raíz cúbica? Porque está elevado a la 3. Si está elevado a la 4, raíz cuarta. Si está elevado a la 5, raíz quinta, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esto quedaría. Y si podemos observar, ahora la y sí está despejada. Sin embargo, todavía se puede simplificar un poco más, pero ya no les voy a exigir más a ustedes. Y es de esta forma que logramos determinar
la solución general de la ecuación diferencial inicial. Recordemos, es solución general porque aquí tenemos una c, una constante que no conocemos cuál es. Si tuviésemos un problema de valores iniciales, pues sería simple. Determinamos esta constante y ya no sería una solución general, sino que sería una solución particular. Esto es todo por el momento. Muchas gracias.